procesos. Normalmente nosotros estamos viendo los procesos, pero el final lo está viendo Dios. La lectura que voy a hacer está en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19. Y dice así: y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es vida, tu palabra es verdad. Padre, yo te pido que en este momento de compartir tu palabra, tu Espíritu Santo continúe moviéndose en medio de nosotros. Hables y ministra a nuestros corazones la palabra necesaria. Pero sobre todo te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Padre, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia, todo aquello que ocupa nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, lo ponemos delante de ti para poder escuchar tu palabra y lo que tú quieres hablar a nosotros, Señor. Gracias, Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, leímos que Samuel creció, ¿verdad? De exhorto que cuando tengan la oportunidad pueden leer Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Algo bien tremendo, pero Samuel es un personaje de la Biblia, en el Antiguo Testamento donde lo tenemos, representando de una manera única por haber desempeñado varios roles. Podemos decir que Samuel lo podemos ver como juez, como líder militar, como vidente, como profeta, hacedor de reyes, oficial sacerdotal y siervo de Jehová. Samuel desempeñó un papel fundamental en la transición del antiguo Israel, de lo que eran los jueces, a lo que era la monarquía, los reyes. Y entonces, les quiero hablar de Samuel porque, como le dije, Dios ve el final, nosotros vemos los procesos. La palabra nos enseña que Samuel creció junto al sacerdote Elí. De niño Dios le habló y lo llamó por su nombre. Eso es una de las partes de la Biblia bien tremenda, porque aún siendo niño, Jehová lo llamó por su nombre. Y Dios nos llama a cada uno por nuestro nombre. Dios conoce el nombre de cada uno de ustedes que están aquí. Y aún siendo niño, Jehová cuando le habló le dejó saber algo que iba a suceder con los hijos de Elí por su desobediencia. O sea que Dios se le reveló y le dejó saber lo que iba a pasar. Y aún siendo niño tuvo esa visión, tuvo esa palabra de Dios, que Dios le dejó saber lo que iba a hacer siendo niño. También la palabra nos enseña que era profeta de Dios. Samuel llevó a Israel a la victoria sobre los filisteos. Eran unos momentos difíciles y Samuel fue fundamental. Por eso en 1 Samuel 7:15 dice: Samuel continuó como juez de Israel por el resto de su vida. Cada año hacía un recorrido y establecía su tribunal, primero en Betel, luego en Gilgal y después en Mizpa. Juzgaba al pueblo de Israel en cada uno de estos lugares, luego regresaba a su hogar en Ramá, donde también atendía otros casos. En Ramá Samuel construyó un altar al Señor. La palabra también en Samuel podemos ver que fue el momento donde el pueblo de Israel le pidió un rey. Fue el momento donde fue a pedirle: nosotros queremos tener un rey, porque los hijos de Elí no están y nosotros queremos un rey. Y eso atribuló a Samuel, porque él decía: le están pidiendo un rey. Dios le habló y le dijo: mira, deja de saber las consecuencias, cómo va a hacerle que ellos pidan un rey. Y en medio de quizás de su tribulación, del momento de que estaba angustiado por eso, Dios le dejó saber: mira, no, que estén pidiendo un rey no es que te estén rechazando a ti, como que la cosa no es contigo, es conmigo. Y pues fue Samuel a quien Dios dirigió y se escogió el primer rey de Israel. Él fue quien ungió a Samuel como primer rey y luego a David. Samuel fue un gran hombre de Dios,
Pero como les dije que Dios ve el final y nosotros vemos el proceso, le estoy hablando un poco de Samuel, pero la predicación no es de Samuel. No quiero que nos enfoquemos mucho en Samuel porque Samuel viene siendo el final. Quiero que podamos hablar de la mamá de Samuel, de Ana. Porque de verdad es una tremenda historia y es una gran enseñanza que tenemos ahí en esa porción de la palabra. Y lo que sí puedo irle diciendo es que Samuel fue la respuesta a una oración de una mujer en un momento difícil. Y ahora voy a leer 1 Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Dice: había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Dice: Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificio en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, le daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba la porción, una porción selecta, porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana, porque el Señor no le había permitido tener hijos. Años atrás sucedió lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. Y en cada ocasión Ana terminaba llorando y sin querer comer. En el versículo 8 dice: ¿por qué lloras, Ana?, le preguntó su esposo Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? Me tienes a mí. ¿Acaso no es mejor que tener a 10 hijos? Por eso es que podemos ver que Samuel era un milagro de Dios. Porque Ana era estéril. La palabra nos enseña que Ana era estéril. Y Ana no la pasaba bien. Cada vez que Elcana iba a llevar los sacrificios, iba a llevar la adoración al Señor, para Ana eso se convertía en un momento bien difícil, bien malo, bien terrible. Imagínese que cada vez que usted venga a los domingos al culto, sea para recordarle un dolor, una situación. Quizá haya personas que se estén gozando, pero para usted representa un sufrimiento. Por lo que podemos ver que Ana no la pasaba bien, no la estaba pasando bien. Y no solo eso, sino que la otra esposa, Penina, la palabra enseña que le irritaba, que le enojaba, que hacía que se entristeciera. Imagínese que usted esté pasando una agonía, pero no solamente es que esté pasando ese momento difícil, sino que haya alguien que se lo esté acordando. Mira lo que te está pasando, es como burlándose, es como poniendo el dedito en la llaga, es como que tengo dolor, pero tú tocas ese botón que como que hace que duela más. Así que Ana, de verdad que era una situación bien difícil. Por eso el versículo 8 nos dice que ella era el punto de que ese proceso de ir, para ella era un proceso donde todo el tiempo iba llorando. Pero de la forma que yo lo veo, no era un llanto de llorar, era un llanto amargo. Causaba dolor, causaba sufrimiento. Por eso la palabra dice: y no comía. Cuando tú tienes un sufrimiento bien fuerte que llega al punto que tú dejas de comer, es porque estás bien agobiado, es porque te está ocupando tu mente al punto de que cuando uno no come, uno le da hambre, ¿verdad? La comida es algo que nosotros necesitamos constantemente, pero cuando tú tienes una situación que te quita el apetito, que tú no comes, es porque está ocupando tu mente a un nivel de que las necesidades fisiológicas de la comida no las piensas. Y eso pues nos deja ver la agonía que ella tenía. Pero fíjese, no tan solo eso.
era estéril, no, porque no podía tener hijos. Eso la tenía en un constante sufrimiento. Ese tiempo de ir a la adoración era un momento de recordarle su situación de que no podía tener hijos. La otra esposa del Cana le machacaba, la torturaba, la irritaba, la molestaba, la incomodaba. Y aquí viene para mí, ¿verdad? Algo también terrible, que nosotros tenemos esa capacidad muchas veces, esposos. Que el marido viene y le dice, pero ¿por qué tú lloras? Como que eso no es nada. Y no solamente eso, después viene y le dice algo que yo le pido al Señor que nunca haga un disparate como ese. ¿Pero qué? ¿Un hijo? Si mejor me tienes a mí. Como que yo soy mejor que... No es mejor tenerme a mí a que tener 10 hijos. El Can era valiente. Yo creo que en estos tiempos... al Cana lo hubieran sometido a la obediencia. Pero quizás uno lo ve y, ¿verdad? Como que causa un poco como de risa en ese sentido, porque nosotros los hombres a veces tenemos la capacidad de ver cómo simplificar las situaciones, verlo como que no es nada. Mire, hermano, yo sé que va a sonar feo, tenemos la habilidad de meter las patas bien fácil. Pero en vez de quizás él estar ahí pendiente de cuidarla, porque es su marido, de tener ese cuidado, de que no está comiendo, de que está llorando, y decirle, mira, me tienes a mí, yo soy mejor que 10 hijos. Quizás era el momento de consolarla, de estar ahí con ella, de entenderla. Así que aquí tenemos un paréntesis para los esposos, novios que estén próximos a casar. Aprendamos a evitarnos problemas. Yuri me enseñó, si no te gusta pedir perdón, no hagas las cosas mal. Si no te gusta pedir perdón, evítalas. Pero el punto de volviendo es que literal, Ana no le estaba pasando bien. Pero no solo queda ahí. La palabra nos enseña que después que el marido le dice, pero mira, yo soy mejor que tener 10 hijos. La palabra enseña, no lo leí ese versículo, pero quiero tratar de ser breve hoy. Ella llega ante la presencia del Señor y se postra en un clamor, en una oración delante del Señor. Y la palabra registra que Elí, que era el sacerdote de ese momento allí, Elí la acusó como que estuviera en estado de embriaguez. O sea, no solamente todo lo que ella viene pasando, en el momento donde va buscando refugio, donde va delante del Señor, donde va en oración, en clamor, el líder religioso que se supone que la ayudara, lo que hizo fue como que la machacó, como que la vino a acusar, le dijo, tú estás ebria, como que mira para allá. Por eso es que cuando uno sigue leyendo, realmente Ana era una mujer espectacular, porque todo lo que estaba pasando, el sufrimiento que tenía, era algo, hermano, que tenía que tener su corazón esbaratado, hecho pedacitos. Porque la palabra nos puede narrar estas cosas, por algo difícil de poder escribir o poderlo explicar de una manera escrita, de uno leerlo, es el sufrimiento del corazón. Porque hay momentos donde nosotros podemos tener nuestro corazón completamente destruido, pero es difícil cómo explicarlo, cómo te sientes, cómo sientes que tienes tu corazón, al punto de que quizás no puedas más. Y Ana, sin importar que el marido le dijo, que la esposa le dijo, que el sacerdote le dijo, fue enfocada en su clamor a Dios. Eso no la desenfocó. Por eso es que la angustia de Ana no quedó ahí. Y Ana nos enseña en este relato bíblico algo bien poderoso. No importa las circunstancias que puedas estar atravesando, porque créame, yo no creo que Ana hubiera otra cosa más que le pudiera pasar para terminarla de añadir al package de todo lo que estaba pasando. Ella nos enseñó
¿Qué hacer en el momento de angustia? ¿Qué hacer en el momento difícil? En el momento quizás donde me están acusando falsamente. Porque lo leemos en la historia de Ana. Pero hoy, ¿cómo nos puede aplicar a ti y a mí hoy en el 2023? Aquí en Puerto Rico, quizás pueda haber alguna persona que te está acusando falsamente. Porque eso es lo que fue lo que le sucedió a ella. Cuando le dijo que estaba en estado de embriaguez, la estaba acusando falsamente. Nos puede pasar a ti y a mí que alguien nos acuse falsamente. No estamos exentos de eso. Nos puede pasarle que en nuestro momento difícil alguien venga y sea imprudente y nos diga unas palabras que sean bien imprudentes y en vez de ayudarnos lo que haga sea como machacarnos más, bajarnos más. Eso nos puede pasar. Pero Ana nos enseñó que en su momento más difícil, en su momento de angustia, en su momento de que yo creo que no tenía dónde más ir. ¿Dónde iba a ir? ¿Donde el sacerdote? ¿Donde el que le dijo que estaba en estado de embriaguez? No. ¿Dónde iba a ir? ¿Donde su esposo? Que le surgió la brillante idea de decirle, yo soy mejor que 10 hijos. ¿Dónde iba a ir? Sobre la otra esposa que la estaba torturando, que la estaba señalando, que la estaba burlándose de ella. No tenía dónde ir. Aparentemente. Pero Ana nos enseñó que ella fue delante del Señor. Por eso es que hay momentos difíciles donde quizás uno no tiene fuerzas para ir delante del Señor. Hay momentos donde uno pasa donde quizás uno no tiene ganas de orar. Quizás en un momento así uno lo que pensaría es en deprimirse, en acostarme a dormir, lo menos que uno quiera ir delante del Señor, porque quizás muchas veces hacemos que le echamos la culpa a Dios por las cosas que nos están pasando, como si todo fuera culpa de Dios, pero no. Ana nos enseñó que fue a la presencia del Señor y nos enseña que aunque nos pueda estar pasando algo bien difícil, tenemos provisión del cielo, tenemos un lugar donde podemos ir. Y hermano, no solamente eso, porque ella fue a donde se estaba presentando el tabernáculo de la adoración, esperar ese momento. Lo más tremendo es que hoy en día, en el 2023, nosotros no tenemos que ir al tabernáculo, nosotros no tenemos que llegar a la iglesia, nosotros no tenemos que llegar a un lugar en específico. No importa el lugar donde estemos, la provisión de Dios está al alcance de una oración. Al alcance de una oración. Y algo que tenemos nosotros, que no tenía Ana, es el cuerpo de Jesucristo. Algo que nosotros tenemos hoy en el 2023, que Ana no describe ahí que tuviera, es un grupo de hermanos que se llama iglesia. Que en el momento difícil llore conmigo, que en el momento que me tenga que levantar los brazos, me levante los brazos. Que en el momento que sea yo la persona que esté mal, me pueda decir, mira, tú eres el que está mal, no son los demás. Y eso es la iglesia de Jesucristo. Ese es el cuerpo, eso es lo que somos nosotros. Por eso es que nosotros nos necesitamos unos a otros. Y Dios nos ha dado esa herramienta poderosa que es lo que es el cuerpo de Jesucristo, conocido como iglesia, que muchos lo ven como un edificio, como el lugar, como el local. Pero la iglesia somos tú y yo. La palabra nos enseña donde estén dos o más reunidos en tu nombre. Esa es la iglesia. Pero cuando ella fue delante del Señor, mira lo que nos enseña su palabra. En el versículo 9 dice, una vez después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. Y allí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana con profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida. Y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se cortará el cabello. Fíjese qué tremendo. Toda esa angustia estaba basada en que no tenía un hijo. Le clama a Dios para que le dé un hijo, pero wow, porque dice, si me lo das, te lo devuelvo. Y vamos a ser honestos, uno diga que estoy orando por un hijo, pero cuando me lo das te lo voy a devolver.
te lo voy a dar a ti y no lo voy a tener. Pero fíjese qué bien dirigida ella estaba en esa oración, en ese clamor que ella le hizo a Dios. Porque ella no estaba haciendo esa oración en la desesperación. Porque quizás en la desesperación tú puedes prometer cosas que a lo mejor no vas a cumplir. ¿Le ha pasado que usted le ha prometido algo a Dios emocionalmente y después no lo haya cumplido? A mí me ha pasado. En momentos que uno ora, uno clama, uno pide, uno promete y después uno se da cuenta que lo que quizás prometí, lo que dije en ese momento, no lo cumplí. Por eso es que tengamos cuidado y tratemos de evitar ser emocionales e impulsivos. Porque Ana lo oró y el Señor se lo concedió. Pero Ana cumplió lo que le prometió el Señor. La palabra nos narra que Dios le concedió que ella quedara embarazada, que le llegara ese hijo anhelado que ella tenía. Y luego que nace Samuel, ella cumplió la promesa para devolverlo y que sirviera a Dios. Pero fíjese qué bueno es el Señor. La palabra enseña que después de Samuel, que ella lo entregó y lo llevó y se lo entregó a Elí para que creciera en el altar, Dios le concedió a Ana y a Elcana que tuvieran 3 hijos y 2 hijas, además de Samuel. Que la bendición de Dios no fue solamente darle el hijo tan esperado, sino le dio 5 adicionales. Fíjese qué tremendo. Por eso es que, hermano, cuando yo les comencé diciendo Dios ve el final, nosotros vemos el proceso. Comencé leyendo lo que era Samuel, todo lo tremendo que hizo. Pero si nosotros fuéramos a ver, se supone que Samuel no naciera. Todo pareciera que Samuel no debería haber existido porque su mamá era estéril. Pero Samuel era un milagro, era una contestación de una mujer que en su momento más oscuro, en su momento más difícil, supo a dónde ir. Y a veces tenemos que cuidarnos, hermano, porque a veces vamos donde quizás alguien, donde el consejo o lo que nos dice quizás no es lo correcto. Procuremos siempre tener personas a nuestro lado maduras en el Señor, poderosas en su palabra, personas que si hay algo que te diga no siempre lo que tú quieres escuchar, sino que te diga lo correcto. Pero entonces, hoy en día, hay muchos que tenemos oraciones, clamor, intercesión delante de Dios por muchas situaciones. Quizás no necesariamente como Ana específicamente porque queramos un hijo. Quizás nuestra oración es porque nuestro hijo lo tenemos, pero no está bien. Quizás nuestra oración es porque está en conductas de riesgo, está haciendo cosas que le pueden afectar su vida, entre otras cosas. Quizás pueda ser porque tu hijo está alejado. Y aunque estoy hablando de Ana, no lo quiero, yo sé que es el Día de las Madres y es un día bien especial y estoy usando como ejemplo de Ana, pero no lo quiero encajonar solamente en la oración de una madre o de una mujer. Esto nos aplica a todos, no importa hombre o mujer, porque yo sé que a veces muchos no creen, pero también los hombres pasamos momentos difíciles y también nos ponemos tristes y también nos podemos poner angustiados, ¿verdad? Por lo general no lo demostramos o tratamos de hacernos los Superman o los superhéroes, pero también pasamos. Y por eso digo que aplica a todos. Quizás entonces tenemos un familiar, quizás tenemos una enfermedad, quizás estamos padeciendo una persecución, una acusación. Podemos estar pasando diferentes situaciones y siempre lo digo constantemente, muchas veces no lo compartimos. Muchos de los que estamos aquí quizás pueden estar pasando diferentes situaciones y los demás no lo sepan. Porque uno tiende a ser como una coraza. En la iglesia se nos
en general, no estoy diciendo la iglesia aquí, la Catacumba 1, se nos ha enseñado de que siempre tenemos que decir que estamos bien, estoy contento, estoy en victoria. Mira, hermano, la realidad es que Ana iba con su esposa a adorar a Dios, pero ella no estaba bien. Y nos puede pasar que estamos aquí y se nos quiere decir, pues tú lo que tienes que orar más, tú lo que tienes que leer la Biblia. Hay momentos que no nos sentimos bien. Pero qué bueno que estamos aquí, qué bueno que tenemos provisión. Pero fíjese cómo la angustia de Ana, imagínense cuán orgullosa tenía que estar Ana de lo que se convirtió Samuel. Yo digo, leyendo esto, terminé leyendo 1 Samuel, 2 Samuel, y uno dice, uno sigue. Pero qué orgullo para Ana de ese hijo tan esperado, que cuando Dios se lo da, se lo devuelve el Señor. Qué orgullo saber en lo que se convirtió su hijo, ¿verdad? Un gran hombre de Dios, profeta de Dios, juez de Dios. Y eso tenía que ser un orgullo, hermano. Pero entonces, ¿de qué me sirve todo lo que yo estoy hablando hoy o quizás esté compartiendo con ustedes, hermano? De que la oración y la intercesión es poderosa. Porque Ana nos enseñó a ser paciente. Hay muchas cosas que leemos en la palabra que da la impresión como que fueran rápidas. Uno lee y pasó esto y pasó lo otro. Pero usualmente cuando leemos no dice y pasó tanto tiempo, no. Y da la impresión que hay procesos rápidos. Pero hermano, nosotros tenemos un Dios que en el proceso, Él tiene el control. En el proceso de lo que podamos estar pasando, Él está pendiente. Él tiene cuidado. Porque como comencé diciéndole, Él está viendo el final, nosotros estamos viendo el proceso. Por eso es que si lo queremos llevar al día de hoy, si estás aquí y tu hijo quizás no le está sirviendo al Señor, o tu hijo creció en la iglesia o está apartado, te quiero dejar saber que tu oración y tu intercesión por él, Dios la está escuchando. Te quiero dejar saber de que estamos viendo el proceso, pero Dios está viendo el final. Si hay algo que es poderoso, es la oración de una madre, un padre por sus hijos. Porque hay oraciones, hermanos, y hay oraciones. Hay oraciones que quizás las podemos hacer, pero créame que la oración que estaba haciendo Ana era una oración con angustia. Yo creo que todo el que tiene un hijo y ha tenido un hijo enfermo, que pueda estar a las 2 de la mañana con una fiebre hirviendo, dígame que en ese momento usted no ora, pero no es una oración, Señor, sánalo. Ese es el momento donde uno clama a Dios, donde uno le dice, Señor, si es posible que me pase la fiebre a mí y que Él esté bien. Porque esa es la oración de un buen padre. Es una oración que uno le clama al Señor. Es como una oración con súplica, con desespero. Y esas oraciones que se hacen por hijos, por familiares, por seres queridos, por amistades, llegan al trono del Señor. Dios las está escuchando. Me gusta el corito que dice, aunque no pueda ver, sé que estás obrando. Hay momentos que en los desiertos, en los momentos que sentimos dónde está Dios, Él está ahí. Lo que pasa es que el mundo nos ha querido vender una expectativa de que las cosas tienen que ser instantáneas. Yo le llamo la era del microondas. Dígame que cuando se le daña el microondas y usted está deprisa por la mañana para ir para el trabajo, ponerle a hervir la leche en la estufa, es horrible. Versus que si estás en el microondas le das y mientras haces otra cosa, el microondas lo calentó, sirves el café, lo mezcla y te va. Y la era del microondas nos hemos acostumbrado de que todo sea el momento. Pero Dios no funciona así. Y por eso es que a veces cuando tenemos las expectativas incorrectas nos frustramos y tendemos a echarle la culpa a Dios y tendemos a, Dios, pero ¿dónde tú estás? Porque tú lo permites. Pero para ir terminando y cerrando, hermano, la oración, el clamor es bien importante. Porque Ana le pidió a Dios, pero Ana le creyó a Dios. Porque Ana cuando le clamó a Dios, la palabra narra que ella entonces le dijo a Elí por lo que estaba, y Elí le dijo, mujer, ven paz, el Señor te conceda. Y ella salió con la convicción de que así iba a ser.
porque la palabra narra que ella salió, pero ella no quedó embarazada ahí. Eso fue un proceso. Y lo que nos enseña es que cuando nosotros oremos y clamemos, tenemos que creerle a Dios. Que cuando oremos tengamos la convicción de que lo que estamos pidiendo no lo estamos haciendo por cumplir o por ponchar. Dios escucha. Por eso seamos dirigidos por su palabra en lo que pedimos, para que sepamos pedir de acuerdo a su palabra y pedir bien. Por eso, para resumir, Ana oró, Ana esperó, Ana creyó y Ana cumplió. Porque yo creo que ese momento de tener el bebé y entregárselo al Señor no debe haber sido fácil, pero ella estaba bien clara de que Dios había respondido a su clamor y ella fue bien clara de cumplir lo que ella le había prometido al Señor. Le dejo como asignación, no lo voy a leer ahora, le dejo como asignación que lea 1 Samuel 2. Hay una oración ahí de Ana, bien tremenda, es como un cántico. Se lo dejo de asignación para que lo lea. Así que oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es vida. En tu palabra hay provisión para todos, Señor. Padre, hoy es un día especial. Estamos celebrando el Día de las Madres, Señor. Pero gracias por esta porción de la palabra que nos enseña cómo en momentos difíciles, en momentos de angustia, en momentos donde quizás todo va mal, tú nos dejas ver que tú tienes control de todas las cosas. Gracias porque vemos el fruto de lo que fue una mujer que supo ir al lugar correcto, que supo pedir correctamente, que supo esperar y que supo cumplir lo que prometió en su oración, Señor. Vemos los frutos en tu palabra como un hombre que tú lo usaste con poder, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor. Yo te pido que esto sea enseñanza para nosotros de poder entender que no importa lo que podamos estar pasando, no importa los que están aquí, la situación con sus hijos, con sus padres, con su familia, con su trabajo, con persecución, con lo que sea, Señor. Vamos delante de ti, Señor, buscando socorro, Señor. Gracias. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor, a poder guardar nuestros corazones y a saber que no estamos solos, Señor.